De hoy vamos a comenzar tema nuevo. Vamos a avanzar con nuestro temario y para ello pues vamos a introducir las ideas principales que tienen que ver con el concepto o rama de la física conocido como cinemática. ¿De acuerdo? Bueno, cinemática la podemos entender en palabras muy simples como la disciplina que estudia el movimiento. Se encarga de clasificarlo, compararlo eh, y en el movimiento que tienen los objetos en la naturaleza. Bueno, evidentemente el movimiento de los objetos sucede por algo y bueno, en pocas palabras tiene una causa. La causa que a la cual asociaremos el concepto de fuerza pues lo vamos a dejar para más adelante, cuando entremos a revisar las leyes de Newton, la parte de dinámica. Por el momento, en cinemática, lo único que nos interesa discutir es sobre el tipo de movimiento que realiza un cierto objeto, ya sea en una, dos o hasta en tres dimensiones. Recordemos que pues, realmente nosotros vivimos en un mundo tridimensional y los objetos, pues, en forma general, podemos pensar que se mueven en tres dimensiones. Algunos casos muy concretos, pues, el movimiento está limitado a una sola dimensión. Por ejemplo, pensemos en una autopista larga, ¿no? Entonces, de una ciudad a otra podemos ir sobre una dirección horizontal todo el tiempo. Entonces diremos que nuestro movimiento está confinado a una sola dimensión. Por ejemplo, cuando se patea un balón, en ese caso tenemos un movimiento en dos dimensiones, que como veremos, pues tiene ciertas características. Bueno, entonces eso es lo que vamos a entender como cinemática. Vamos a encargarnos entonces de analizar el movimiento. Pero para ello necesitamos definir al menos una cantidad que sea nuestro elemento base para poder entender lo que es el movimiento, para poder describir el movimiento de los objetos. Este elemento base es conocido como el vector de posición. Ya habíamos hablado de este vector de posición justo cuando comenzamos a revisar el tema de vectores. Lo voy a mencionar nuevamente porque es hasta cierto punto el vector con el que estamos más familiarizados, no solamente en este curso, sino de manera eh, cotidiana. Bueno, un vector de posición va a ser evidentemente una cantidad vectorial que, como su nombre nos lo indica, nos va a permitir ubicar o localizar a una partícula o a un objeto en el espacio. Cuando hablamos de una partícula en este contexto, pensemos en un punto, en una partícula sin dimensiones. O un sólido en el espacio, pensemos, por ejemplo, en una estructura que ya tiene volumen, que ya tiene una forma definida. Puede ser un automóvil, puede ser una persona, puede ser eh, cualquier cosa, ¿no? Que ya tenga, repito, una estructura, una forma definida. Generalmente vamos a estar tratando a los sólidos, rígidos, a los objetos con masa o volumen, como si fueran partículas. Solamente nos interesa el movimiento, por lo tanto nos permitimos hacer esa aproximación o esa consideración. Bueno, desde el punto de vista de análisis dimensional, las dimensiones de este vector posición tienen que ser longitud. Eso tiene lógica, tiene sentido, porque si hablamos de que este vector nos permite ubicar un objeto en alguna región del espacio, pues evidentemente para ubicarlo tenemos que hacer referencia a cuántos metros, a cuántos pies, cuántas yardas, cuántos kilómetros se encuentra ese objeto a partir de un punto tomado como origen. Por eso es que este vector de posición siempre va a tener dimensiones de longitud. Bueno, vamos entonces a comenzar a describir este vector. De forma general, vamos a construir este vector de la siguiente manera. Consideren ustedes un espacio tridimensional con ejes X, Y y Z.
Como habíamos visto justamente en el momento de revisar vectores, comentamos que en el espacio podemos ubicar puntos. Pensemos concretamente en un punto A con coordenadas x0, y0 y z0. Y un segundo punto, vamos a llamarlo el punto B. Bueno, para los fines de definir el vector de posición, o entenderlo, vamos a asumir lo siguiente. El punto A va a ser el punto de referencia, así lo vamos a llamar, punto de referencia. Por lo tanto, el punto de referencia no se va a mover. Por lo tanto, este punto ya está fijo. ¿De acuerdo? Pensemos que hay aquí una especie como de alfiler, ¿no? que ha fijado este vector en ese punto, ¿no? Ahí lo tenemos totalmente fijo. No hay nada que podamos hacer para moverlo. Bien, entonces ya que lo hemos fijado, el punto B por su parte, este puede estar ubicado en cualquier lugar del espacio. Tiene esa libertad. Puede estar en cualquier punto del espacio con la finalidad de que este punto justamente esté ubicando algún objeto que se vaya a estar moviendo. Entonces, tal vez en algún instante esté en esta posición, en algún otro instante de tiempo esté por acá abajo, después ande por acá, etcétera. Pero bueno, vamos a congelar la imagen y vamos a asumir que para este momento el punto B se encuentra en esta posición, que se encuentra justo señalado en este punto. Bueno, el vector de posición, recordemos, como lo mencionamos en vectores, es un vector que va a ubicarnos el punto B a partir del punto A. Para ello construimos una recta dirigida que nazca del punto A y vaya al punto B. Este elemento pues va a ser entonces el vector de posición R. Entonces, con ayuda de este vector vamos a estar ubicando al punto B a partir del punto A. El punto B, pues de manera general, va a tener coordenadas X, Y y Z. De forma analítica, entonces, ¿qué forma va a tener? ¿Cómo van a ser las componentes de este vector? ¿Recuerdan cómo se construyen entonces las componentes de este elemento? Sería x menos x inicial y se cierra el paréntesis y Ajá. Vale, muy bien. La coordenada del punto final, el B, menos la del punto inicial A. Muy bien. Después, más, más la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial de y, vale, muy bien. Entonces las coordenadas Y de estos puntos se restan, ¿de acuerdo? j, Aquí la dirección del vector J, y las coordenadas de z final menos z inicial, ¿de acuerdo?
K. Por el vector K, ¿no? En la dirección del vector K. Muy bien. En efecto, esas van a ser las componentes de este vector. Vean, entonces, estamos tomando las coordenadas de los puntos final e inicial. Se están restando las X con X, Y con Y y Z con Z, y se están acomodando de esta forma. Recuerden ustedes que cuando escribimos los vectores unitarios I, J y K, de esta manera, estamos ya hablando ya de un vector. Bueno, entonces este vector de posición que nos va a estar ubicando a esta partícula dada por el punto B, va a estar dada de esta manera. Muy bien. Esto va a ser de forma general. Cuando nuestro punto de referencia, nuestro punto A, esté en algún lugar también en el espacio. ¿Vale? Ahora, generalmente, si no es que muchas de las veces, e incluso en los problemas, nos hablan de que podemos elegir nosotros el nivel de referencia. Eso quiere decir que nosotros tenemos la libertad, por ejemplo, de tomar nuestro sistema X, Y, Z y hacer que el punto A coincida con el origen. Podemos nosotros hacer eso, tenemos esa libertad. Es decir, que podemos ajustar nuestro nivel de referencia para que coincida con el cero de las coordenadas. Entonces, vamos a hacer ese comentario para tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. En el caso de que el punto A se encuentre en el origen de coordenadas, el vector de posición R se va a escribir de una forma, pues, vamos a decirlo así, más simple, ¿no? En relación a lo que tenemos justamente en este momento. Repito, esta situación de que el punto A coincida o se encuentre en el origen de coordenadas, uno lo puede hacer, digamos, uno lo puede elegir de esa manera. Bien, entonces cuando eso sucede, evidentemente la coordenada x0 va a ser 0, por lo tanto solamente queda aquí una x. El y0, que aquí aparece en amarillo, también se hace 0, por lo tanto solamente nos queda y. Y lo mismo va a suceder con z0. Se hace 0, lo podemos quitar. Y vean con qué simplicidad nos quedamos. Esta generalmente es la expresión que nos suelen dar para el vector de posición. Repito, esto es válido cuando el punto de referencia, el punto A, se ha tomado en el origen. Si no es así, entonces tenemos que hacer uso de la ecuación que tenemos arriba. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, sobre esta parte? No, profe. ¿No? Ok, bueno. Bueno, para continuar nuestra discusión, nuestro análisis y entender lo que es el movimiento, vamos ahora a restringirnos al caso de dos dimensiones, ¿no? Para visualizar algunas cosas. Entonces, bueno, vamos a decir lo siguiente. Por simplicidad, analizaremos el movimiento de un objeto, de una partícula, en el plano XY. Además,
demás, también por simplicidad, asumiremos que su posición está referida al origen de coordenadas. Es decir, vamos a pensar que el punto A, el de referencia, está justamente en el origen. ¿De acuerdo? Esto, como les menciono, es por meramente temas de simplicidad, para entender bien el movimiento y también para fines de dibujo. Bien, entonces consideremos ahora que estamos en el plano. Voy a apoyar de la cuadrícula que hemos trabajado con anterioridad. Y lo vamos a ubicar de esta manera. Listo. Cada dos cuadros en este mallado representa una unidad, que puede ser metros, que pueden ser kilómetros. Entonces aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, etcétera. Lo mismo en el eje Y. Aquí tenemos el 1, 2, 3. Entonces, en esta situación estamos asumiendo que nuestro punto A se encuentra justo en el origen. Ahí está nuestro nivel de referencia, nuestro punto de referencia, en el 0,0. Bueno, pensemos en las siguientes situaciones. Nosotros estamos en este punto 0,0 y estamos observando algún objeto de nuestro entorno. No sé, pensemos en un ave, pensemos tal vez estamos en un juego de fútbol y estamos observando lo que sucede con la pelota, ¿no? Cuando está en el juego. Entonces, este objeto, el que ustedes usen, vamos a pensar que en un instante de tiempo se encuentra en esta posición, en este punto. Eso está sucediendo cuando nuestro reloj marca cierta cantidad de tiempo, ¿no? T1, por ejemplo. O sea, en T1, nuestro objeto de análisis se encuentra en esta posición. Gráficamente, por lo tanto, vamos a pensar que entonces este es nuestro vector de posición, el R1. Ahí está. Vean, estamos ubicando nuestro objeto a partir del origen a un tiempo T1. Posteriormente, pensemos que ahora el objeto se encuentra en esta otra posición. Voy a cambiar de color. Pensemos que está en esta posición. Y eso está sucediendo cuando nuestro reloj marca un tiempo diferente, evidentemente, T sub 2. Podemos hacer el mismo juego. Tomamos nuestro nivel de puntos de referencia del origen, construimos un vector que ahora apunte de esta manera. Este entonces va a ser el vector R2, que ubica el objeto al tiempo T sub 2. Después el objeto ha avanzado más y ahora se sitúa, vamos a pensarlo por acá, en este punto. Esto está sucediendo al instante T sub 3. Y mismo juego, podemos construir un vector de posición de esta manera. A este vector, en el color amarillo, lo vamos a llamar evidentemente el vector de posición R3. Y finalmente, consideremos el caso en el que este objeto que estamos observando se encuentra en esta otra posición. Ahora ha subido en el eje Y. Y esto está sucediendo a un instante T4. Por lo tanto, podemos construir un vector de posición que una vez más vaya del origen y apunte a dicha ubicación. Ese va a ser nuestro vector R4.
Bien, entonces, vean lo que tenemos. Tenemos 4 posiciones en el tiempo, los cuales nos hablan de que el objeto se ha desplazado. ¿Cómo sabemos que el objeto se ha desplazado? Porque su vector de posición ha cambiado en el tiempo. Si el vector de posición se hubiese quedado, perdón aquí, se hubiese quedado en R1 durante el tiempo 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, podemos pensar que entonces, o podemos afirmar que ese objeto no se ha desplazado porque se encuentra en la misma posición durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo transcurre? Podemos ver que ese vector de posición ha estado cambiando. Y la forma, bueno, en este caso de ilustrarlo es justamente auxiliándonos de, ¿cómo se llama? De los colores, ¿no? Entonces, en el instante inicial, el vector de posición era el que estaba en color verde. Después se convirtió al color azul, al color amarillo y finalmente al vector que está en color rojo. Entonces, cada uno de esos está hablando de posiciones distintas del objeto en instantes de tiempo diferentes. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Con la idea entonces que quiero que con la que se queden. Ahora bien, si nosotros unimos todos estos puntos, podemos construir lo que sería la trayectoria de este objeto. Por ejemplo, pensemos en esa situación. El objeto pasó por este punto, pasó por este otro, y así. Vean, si unimos más puntos, que en este caso no están dibujados, pero si los unimos todos ellos, podríamos entonces obtener lo que es la trayectoria del objeto que estamos analizando. Un desplazamiento en 2 dimensiones. Bien, aquí voy a completar la figura con el 4. Bien, listo. Bueno, ya que tenemos esta idea de lo que la información que nos da el vector de posición, vamos a definir una nueva cantidad que justamente nos ayudará a visualizar esta idea de que un objeto se está moviendo. Este es el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento es la cantidad vectorial que mide el cambio de posición de un objeto. Así lo vamos a entender de una forma muy simple. El vector de desplazamiento o simplemente vector desplazamiento, como también lo podemos encontrar en la literatura, es una cantidad vectorial, un vector, que nos dice cuánto se ha desplazado, cuánto ha cambiado la posición de un objeto y por lo tanto, si este vector de desplazamiento no es distinto de cero, podríamos hablar, aunque no siempre, de esa forma tan tajante, podemos asegurar que el objeto se ha movido en algún intervalo de tiempo. Bien, ¿cómo vamos a construir este vector? Bueno, primero vamos a visualizarlo gráficamente. Entonces, voy a recuperar esta misma figura. Vamos a poner aquí abajo. Y ahora quiero que prestemos atención a la siguiente situación. Tenemos aquí en color blanco, bueno, la trayectoria. En este momento no me interesa tal cual la trayectoria. Vamos a quedarnos con solamente con los vectores de posición. Si ustedes quisieran conocer, por ejemplo,
cuánto ha cambiado el vector R1 para convertirse en el vector R2, el que está en color azul, ¿qué es qué es lo que ustedes harían? ¿Cómo podrían averiguar cuánto tuvo que cambiar el vector R1? O en otras palabras, cuánto tuvimos que desplazarnos de la posición dada por el vector R1 para estar en la posición señalada por el vector R2. Este, se podría sumar los vectores. No sé, sumar el vector R1 y el vector R2. Bueno, sus componentes. Sumarlos. Ok. A ver, piensa que estás, bueno, imagina que estás en la línea de los números reales, en la recta real. E imagina que estás en la posición dada por el punto 4. Piensa que entonces en ese momento estás en el punto 4, pero de los números reales. Y en un instante posterior, que te gustan 15 minutos, te encuentras en la posición 10, dada por este vector en colores azul. ¿Cómo sabrías eh, cuánto te has desplazado? ¿Cómo podrías darnos esa información? ¿Con una resta? ¿Qué se tendría que rezar en esa situación que les estoy planteando? El vector R2 menos el R1. Ok, y en el caso este hipotético que les planteo, ¿cuánto valdría esa diferencia? Si estaban en el punto 4 y después, 15 minutos después, estaban en el punto 10. Dos menos uno. Estaban en el punto 4, en la recta real. Y de 15 minutos después estaban en la posición dada por 10. ¿Cuánto fue lo que se avanzó concretamente? 6. 6. Muy bien. Y en efecto, lo único que hicieron fue tomar la posición final, que era 10, restarle la posición de la cual partieron, 4, y ese número 6 les da la información de cuánto avanzaron. Pero solo sería en el eje de las X. Eso solamente pensó en el eje de las X, pero si nos vamos a 2 o a 3 dimensiones, es la misma regla o es la misma idea. Toman su vector de posición final, le restan el vector de posición inicial, y lo que quede, o sea, ese vector nuevo, les va a estar diciendo cuánto se desplazaron en cada uno de los ejes para pasar de la posición 1 a la posición 2. ¿Sí queda claro entonces la idea de fondo para construir el vector de desplazamiento? O sea, no es nada del otro mundo. Por lo tanto, o sea, gráficamente, ¿cómo visualizamos esto? Bueno, pues el vector de desplazamiento, como les menciono, nos dice cuánto tenemos que avanzar
en forma vectorial, claro, o sea, con las 3 componentes, o en este caso, en nuestro ejemplo, en 2 componentes, para que el vector R1, que está al tiempo T1, se convierta en el vector de posición R2, que ubica a la partícula en un tiempo posterior. Bueno, la manera de graficarlo, pues es simplemente de esta manera. Nos une, vean, el vector R1, el final del vector R1, con el final del vector R2. Esta flecha en color blanco que estoy dibujando ahora es justamente el vector que llamaremos de posición entre la posición 2 y la posición 1. 2, 1. Lo pongo en este justo orden por la siguiente razón. Nos está diciendo cuánto tuvimos que avanzar de la posición 1 a la posición 2. Se lee de esa manera. Así debemos de entenderlo la lectura de los subíndices. Es decir, posición final, o sea, la posición 2, menos la posición inicial, que es la 1. Entonces, el vector de desplazamiento, repito, nos dice cuántos tuvimos que desplazarnos desde una posición dada, como inicial, a una posición final. Por ejemplo, podemos pensar ahora en el vector 3 y el vector 4. Queremos saber cuánto avanzamos en el plano XY para pasar de la posición 3 a la posición 4. La manera de hacerlo, que voy a cambiar esto para no interferir con el dibujo. La manera de hacerlo es construir un vector que vaya del punto en el tiempo 3 al punto en el tiempo 4. De esta manera. Y este vector, por lo tanto, va a ser el vector de desplazamiento como posición final 4 menos la posición inicial, que fue la 3. Hasta aquí, ¿cómo vamos con las ideas? Bien, profe. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, o sea, es un vector bastante intuitivo. Si tienen problemas para entenderlo, utilicen esta analogía con una línea recta. De hecho, este tipo de dinámica, tal vez no lo recuerden, pero es a veces la que se utiliza para cuando nos enseñan a restar. Nos hablan de que una tortuguita está en el número 4 y después la tortuguita está en el valor 12. Entonces, si restamos esas dos cantidades, sabremos cuántos cuadros o cuántas posiciones avanzó esa tortuguita. La misma idea estamos aquí explotando, pero claro, de manera vectorial. Bueno, entonces para construir el desplazamiento, el vector desplazamiento, vean ustedes que necesitamos siempre dos vectores, una pareja de vectores. Uno de ellos va a ser la posición final y el otro la posición inicial. Eso significa que, bueno, aunque aquí en el ejemplo lo estamos tomando de manera consecutiva, es decir, R2, R1, R4, R3, eso no significa que siempre tienen que hacerse de esta manera. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuánto tuvimos que avanzar para pasar del vector R1 al vector R4, por ejemplo? Es decir, el vector R1 otra vez es nuestro vector de posición inicial y el vector R4 vuelve a ser nuestro vector de posición final, pero solamente ellos dos. No estamos tomando en cuenta el vector R2 o el vector R3. Esos por el momento no nos interesan. Entonces, esta situación que les comento también es válida y se puede calcular. Esto nos va a dar la siguiente información entonces. Nos va a dar un vector, vean, que va de la posición R1 a la posición señalada por el vector R4. Este vector también lo podemos construir. Sigue siendo un vector de desplazamiento. La única ecuación es que este vector de desplazamiento va a estar tomando en cuenta
4, la posición 4, aquí permítanme señalarlo bien, 4 y 1, los cuales no son posiciones consecutivas, pero también es un vector de desplazamiento. Entonces aquí lo voy a remarcar, este otro vector, que también podemos estar interesados en analizar. Muy bien, entonces esto, como les comento, es la forma gráfica de entender el vector de desplazamiento. Si lo vamos a analizar de forma analítica, pues, analíticamente, el vector de desplazamiento se obtiene de la siguiente manera. Vamos a llamar vector de desplazamiento de esta forma. Va a ser delta, que vean que, recuerden ustedes que delta lo hemos entendido como el que nos habla de un cambio. Entonces va a ser el vector JI, donde J, el subíndice J nos indica la posición a la cual estamos considerando como final. E I nos está indicando la posición de la cual estamos partiendo. Por lo tanto, este vector, ¿cómo dijimos que se construye? ¿Cómo habíamos quedado que lo van a estar construyendo? ¿Cómo lo van a estar obteniendo? El vector 2 menos el vector 1, o posición ¿O qué posición? Vector de final posición. Ajá. Que en este caso el final, ¿con qué subíndice lo estaríamos identificando? con F. Ah, No, de aquí, de estos que tenemos aquí. mm, De estos. J J, muy bien, J. Muy bien. ¿Y después? menos la posición inicial. Ajá, exactamente. Con que es I, ¿no? Sería I. Vean que estamos entonces respetando la misma idea que teníamos aquí arriba, ¿no? En la figura. Si hablamos del vector 4, 3, es decir, el 4 es la posición final. Aquí está. Menos la posición inicial, el vector R3. Aquí, por ejemplo, 2, 1, el vector de desplazamiento 2, 1. Posición final es el vector 2 y la posición inicial fue el vector 1. Aquí arriba también, R4, perdón, R41. Posición final 4, ahí está, el vector final es el vector 4, menos la posición inicial, es decir, el vector de posición R1. Listo. Entonces, esto es de manera analítica. Si lo queremos escribir en forma de componentes, pues eso va a estar dado de la siguiente forma. Posición final en el eje X, es decir, X sub J, menos la posición inicial que teníamos, XY. Esto está multiplicado o va a estar multiplicado por el vector unitario Y. Aguas, no quiero que se confundan, ¿de acuerdo? Esto es el vector unitario, el que nos indica la dirección X, ¿no? Nos habla de la dirección horizontal. J e I, que aquí aparecen como subíndices, nos dicen quién es el vector inicial y quién es el vector final. Solamente tienen esa interpretación. Bueno, más la posición final en el eje Y menos la posición inicial en ese eje Y, multiplicado por el vector J. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con esta idea? Profe, analizándolo así, vendría a ser
solamente la resta de dos vectores. Así es la resta de dos vectores. ¿Mm? La interpretación para este vector es justamente esta que tenemos aquí arriba. Nos mide el cambio de posición. Esa es la idea de este vector de desplazamiento. Nos dice cuánto tuvo que avanzar, cuánto tuvimos que desplazarnos, de ahí el nombre, para ir de una posición a otra. De mi parte, todo bien hasta ahorita. Ok, muy bien. Si el problema nos hablara de una situación en tres dimensiones, evidentemente aquí deberíamos agregar una componente adicional, ¿no? La que nos hable del eje Z. Pero bueno, por el momento nos conformamos con trabajarlo en dos dimensiones. Bueno, ahora, hasta este momento entonces, vean, sabemos ya cómo ubicar un objeto, ¿no? Con la ayuda del vector de posición. También sabemos ya calcular, y podríamos saberlo, cuánto se ha desplazado, ¿no? Cuánto ha avanzado un objeto, en este caso en el plano, mediante este vector, que no es otra cosa más que la resta de dos posiciones que pueden ser iguales o distintas. Todo depende de cómo se esté moviendo el objeto. Bueno, la pregunta siguiente es, si quisiéramos saber qué tan rápido está cambiando la posición de un objeto, ¿qué tendremos que tomar en cuenta? El tiempo, Eh, y pero, ¿cuál tiempo? el que le toma, de Ajá, llegar, del punto inicial al punto final. ok, muy bien. O, No, sí, en efecto. ok. Sí, ese es el punto crucial, exactamente. Entonces, permítanme, aquí voy a quedarme con estas figuras nada más. Déjenme ver qué más quito, creo que nada más, así. Entonces, en efecto, si estamos en una posición inicial, piensen ustedes en el vector que está aquí en verde, ¿no? Esa es nuestra posición inicial. Y sabemos, por la imagen, por la figura, que la partícula va a estar posteriormente en la posición R2. O sea, eso ya lo sabemos. Lo que quisiéramos saber es qué tan rápido fue ese cambio. Como bien comentan, tenemos que tomar el tiempo que le tomó pasar de la posición 1 a la posición 2. Dependiendo del tiempo, si por ejemplo pensemos aquí, le tomó 15 horas llegar a esta nueva posición y en una situación distinta contabilizamos 10 minutos, estamos en condiciones de poder decir en qué caso el objeto se movió más rápido. Aunque tenemos la misma separación, llegamos a los mismos puntos, pero en un caso le tomó 15 horas y en otro 10 minutos. Entonces ya eso ya nos dice, este, no podemos estar en condiciones, repito, de saber cuándo se movió, en qué caso se movió más rápido. Bueno, justamente entonces, eso es lo que nos lleva al siguiente concepto para definir o seguir caracterizando el movimiento de los objetos. La idea entonces es la siguiente. Para conocer, lo pongo incluso ahora con mayúsculas, ¿qué tan rápido cambia la posición de un objeto? Debemos tomar en cuenta, debemos tomar en cuenta el intervalo de tiempo que le toma a dicho objeto a dicho objeto
desplazarse de la posición inicial a la posición final. De esta manera, podemos definir la velocidad promedio. Ese es el nuevo concepto que vamos a estar entonces mencionando. La velocidad promedio es una nueva cantidad que nos va a indicar justamente esta idea. Nos va a ayudar a responder la pregunta, ¿qué tan rápido cambió la posición del objeto para ir de la posición inicial a una posición final? Bueno, para fines de este dibujo voy a quedar solamente con estos, con los primeros dos puntos. ¿Vale? Entonces, como les mencionaba, estamos interesados en saber qué tan rápido se efectuó este desplazamiento. El desplazamiento 2,1. Si sabemos que si consideramos el tiempo que le tomó a la partícula realizar este desplazamiento, podemos nosotros entonces tener una idea de qué tan rápido se movió. Bueno, ¿cómo vamos a construir esta llamada velocidad promedio? La velocidad promedio se va a construir del siguiente modo. Aquí ya me estoy adelantando porque, vean, le estoy poniendo una flechita. Es decir, estoy diciendo que la velocidad promedio va a ser una cantidad vectorial también. Bueno, entonces la velocidad promedio se calcula de la siguiente manera. A ver, ¿cómo se llama este vector? ¿Cómo habíamos dicho que se llama este vector, el que acabo de escribir? Este vector. Desplazamiento. Desplazamiento, muy bien. Entonces, vean, es tomar el vector desplazamiento y dividirlo por el intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo, pues es justamente lo que le toma a la partícula pasar de la posición 1 a la posición 2. Sean 10 minutos, 15 horas, lo que sea. Bueno, si desarrollamos esta expresión, ¿qué es lo que seguimos encontrando? Posición final menos posición inicial aquí la I, entre tiempo final menos tiempo inicial. Listo, es así como vamos a estar encontrando o calculando la velocidad promedio. El vector de desplazamiento ya dijimos que es evidentemente una cantidad vectorial. El tiempo, ¿qué tipo de cantidad es? ¿Es un escalar o un vector? Escalar. Es un escalar, así Escalar. es. Muy bien. Por lo tanto, esta operación que está aquí señalada, esta operación aquí, sí es posible hacerla, porque es como multiplicar un escalar por un vector. O en este caso, dividir un vector por un escalar, ¿no? Entonces, esa operación está definida. Es una de las que vimos en su momento con vectores. La operación que no está definida es vector entre vector. Esa operación no está definida. O sea, jamás ustedes van a poder ver en vectores, como los hemos visto, una división. Bueno, si desarrollamos ahora esto que está aquí, este término, vean que esta resta de vectores, RJ menos RI, es igual a
eso que tenemos aquí. Entonces vamos a seguir desarrollándolo aquí abajo. Entonces vean, aquí voy a escribir lo siguiente. ¿Esto a qué va a ser igual? A tomar cada componente de este vector y dividirlo por el intervalo de tiempo. Aquí este. Y lo mismo va a suceder con la componente Y. Aquí lo escribo de esa manera para que se vea claramente la división que se está realizando. Hasta Una aquí. duda. Sí, ¿Cómo calculo el tiempo? pues en la vida real, pues con un reloj, con un cronómetro. Pero, por ejemplo, del gráfico que tiene ahí, ¿cómo calcula el tiempo? En un problema te van a dar el intervalo de tiempo, te tienen que dar esa información. A fuerzas me lo tienen que dar, no se puede calcular como tal. Va a depender del gráfico. En este gráfico, yo te estoy mostrando las coordenadas X y Y. En un gráfico distinto, te podrían estar dando la información de el tiempo como como en el eje horizontal, y en el eje vertical te pueden dar la posición. Entonces, si tú tienes esta información, pues aquí tienes tiempo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etcétera. Y entonces ya tienes la información del tiempo. Pero en el gráfico tiene que estar dada la posición y explícitamente el tiempo. Aquí yo te estoy dando el tiempo indicado de aquí. Aquí yo te lo estoy dando. Ah, Segundo. entonces siempre, o sea, por así decirlo, explícitamente o indirectamente siempre te van a dar el tiempo. Tú como tal no lo puedes calcular, así si no te dan datos, no se puede calcular como tal. O sea, siempre te lo van a dar. Para determinar la velocidad, sí, tienes que de alguna manera tener la información del tiempo, ya sea que te lo den en un gráfico o, como mencionas, de manera implícita, como en este caso. Ah, ok, profe. ¿Vale? Ok, bueno, entonces vean aquí, vean que en esta primera componente estamos haciendo lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? La posición final menos la posición inicial en el eje X, y esa cantidad, ese numerito que obtenemos, lo estamos dividiendo por el intervalo de tiempo que le tomó a la partícula, ¿no? Desplazarse en esa dirección. Y lo mismo está sucediendo con el eje Y. Posición final menos posición inicial en el eje Y entre el intervalo de tiempo, ¿no? Entre los 2, 15 segundos, las 15 horas, etc. Vean, por lo tanto, tenemos un número y más otro número en la dirección J. Esto que está aquí es un vector. La velocidad promedio, entonces, es un vector. Para fines prácticos o de notación más económica, todo este término lo vamos a llamar, aquí está, velocidad promedio, pero en el eje X, es decir, o en otras palabras, la componente X de la velocidad promedio, a lo que se obtenga de aquí. ¿Cuáles son las dimensiones de este término? ¿Qué dimensiones tendrá esta cuenta una vez que opere tal vez numéricamente? Metro sobre segundo. O, bueno, distancia sobre tiempo. Longitud sobre tiempo, y Ah, entonces, ajá, eso L. se nos habla de una velocidad. Entonces, tiene sentido que esto que estamos aquí obteniendo sea
le pongamos el nombre de velocidad. ¿Vale? El otro término, ¿qué va a resultar? ¿Qué nombre le estaremos asignando a la cuenta que se obtenga de esta división? Velocidad promedio. La componente y de la velocidad promedio. Porque está, vean, está midiéndonos la rapidez con la que se está realizando el cambio de posición, pero en el eje vertical, en el eje Y. Por eso es la componente Y de la velocidad promedio. ¿Ok? Sí queda claro, sí quisiera que quede claro tanto la idea como la parte de la notación. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, vean, de esta forma muy simple es que nosotros podemos obtener o medir, sobre todo medir, y saber qué tan rápido un objeto está cambiando de posición entre dos posiciones definidas, ¿no? Y cada una de ellas conocidas como posición inicial y final respectivamente. Y bueno, aquí queda claro que el vector de la velocidad promedio es una cantidad vectorial, tiene dirección y por lo tanto tiene un módulo y le podemos calcular también el ángulo para este vector, ¿no? Que el ángulo que hace con el eje horizontal. Bueno, ahora quiero que pensemos en la siguiente situación. Hablando justamente de la velocidad promedio. Vean, imaginemos una situación en la cual el objeto que estamos analizando se mueve de la siguiente manera. Su posición inicial está aquí, T1. A un instante posterior está en la posición 2, dada por al tiempo 2. Avanzamos más en el tiempo, ahora se encuentra por acá. T sub 3. Por acá T4. Y T5, o sea, al tiempo T5, al quinto intervalo de tiempo, al quinto valor del tiempo, regresa a su posición inicial. Entonces, si trazamos la trayectoria posible que siguió este objeto, tendríamos algo así, ¿no? Pensemos que hizo algo así. Bueno, aquí lo voy a dejar como punteado. Bien, entonces, del comentario que tenemos justamente aquí arriba, sabemos ya que la velocidad promedio se encuentra, o la podemos obtener, a través de los desplazamientos y tomando en cuenta el tiempo para ese desplazamiento. Por lo tanto, en nuestra figura, lo que debemos de considerar para calcular la velocidad promedio en esta trayectoria es simplemente el vector que va de la posición 1 a la posición 2, así. O sea, este vector es el vector de desplazamiento. ¿Con qué subíndices? ¿Cuáles serían los subíndices para este vector de desplazamiento? 2, 1. 2, 1, muy bien. La posición 2 como final y la posición 1 como inicial, muy bien. El siguiente vector de desplazamiento sería este, el que está en amarillo, que sería el vector de desplazamiento R 3, 2.
Seguimos con el siguiente. Aquí está. Este otro sería entonces el vector de desplazamiento. Cuatro, 3. Y este otro, el que va así, sería evidentemente el vector de desplazamiento 5, 4. Listo. Ya tenemos entonces los vectores de desplazamiento para el recorrido de una partícula que se movió de esta manera, ¿no? De acuerdo a la gráfica que tenemos ahí al lado. Bueno, vamos a hacer el siguiente cálculo. Para el trayecto mostrado en la figura, en la figura de la izquierda, el desplazamiento total efectuado por la partícula es... ¿Cómo podrían encontrar el desplazamiento total para este movimiento, para esta situación de la figura de al lado? Sumando todas las diferencias. Sumando los vectores de desplazamiento. Ok, muy bien. Entonces, háganlo por favor y me dicen qué es lo que obtienen como resultado. Profe, eso Sí. daría 0, ¿no? ¿Sí sería 0? A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque estaríamos volviendo al punto de inicio. Muy bien. Entonces, a ver. Quiero que noten exactamente algo que están haciendo el comentario aquí. A ver, entonces, el desplazamiento total, para empezar de forma general, es igual a la suma de los desplazamientos individuales. Sería tomar el vector 2, 1, sumarle el desplazamiento del vector 3, 2, sumarle el del 4, 3 y el del 5, 4. Entonces, ustedes hacen ahí el álgebra de esta operación. A ver, vamos a ver con qué resulta. Lo voy a indicar aquí nada más. Ustedes lo pueden verificar haciendo las cuentas. Vean, hacen la suma de estos 4 desplazamientos y el resultado que llegan es el siguiente. Es posición 5 menos posición 1. ¿De acuerdo? Ustedes desarrollan lo que vale el vector en azul, el que está en color amarillo, el verde y el rojo, simplifican y van a llegar a este resultado. Y como bien mencionan, como el objeto regresó a su posición inicial, después de todo ese trayecto regresó al punto de partida, posición 5 y posición 1 son exactamente iguales. Entonces esta resta nos da el vector 0, como bien comentaron hace unos instantes. Y es porque la posición 5 es igual a la posición 1. El objeto regresó a su posición original. Entonces, con esta idea, ¿cuál será la velocidad promedio que tuvo esta partícula en este recorrido de la figura? También sería 0. Sería también 0, exactamente, ¿no? Porque si utilizamos esta información, vean, sería 0 aquí arriba, 0 vector, entre un tiempo que pueden ser 10 segundos,
15 minutos, lo que sea, no importa cuánto sea el tiempo. Al momento de hacer la operación de cero entre algo que no es cero, el resultado va a ser cero. Eso lo sabemos de los números reales, ¿no? Entonces, para la trayectoria mostrada, podemos concluir que la velocidad promedio de la partícula fue de 0 metros por segundo, por poner algunas unidades. Es 0 metros por segundo. Puedo haber puesto kilómetros por hora y aún así estaría bien, ¿no? Aquí nada más es para ponerle unidades a este 0. Pero ahora, quiero que noten lo siguiente. Bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo tengo una duda, profe. Sí. Es que, o sea, por el desplazamiento total efectuado por la partícula no sé si se refiere a desde el punto inicial hasta el punto final, cuánto se desplazó en total, o, por ejemplo, si hablamos de, se desplazó 5 metros a la dirección este, y después 5 metros dirección norte, y después otros 5 metros dirección este, y al final 5 metros dirección sur. Al final regresa al mismo punto, pero en total se desplazó 5, 10, 15, 20 metros. Entonces ahí es donde yo tengo duda. O sea, sí tuvo un desplazamiento de 20 metros en total y regresó al mismo punto, pero en total se desplazó 20 metros. Ok, bueno, aquí para responder tu pregunta, que es muy oportuna y de hecho justamente es la idea que vamos a comentar a continuación. Mucho cuidado, porque vector, el objeto, la partícula sí se desplazó. Aquí vemos, de hecho, tenemos 4 vectores, en distintos colores además. La situación es que regresó a su punto de partida. Entonces, si apelamos a decir, ok, mi desplazamiento total va a ser la suma de todos los desplazamientos individuales, bajo esta condición, su desplazamiento total fue 0. Ahí no sé si no hay duda, o eso sí te queda claro. O sea, sí le ves lógica a ese resultado. O sea, si tú haces la cuenta, bueno, sí, si lo sí, ponemos así, sí, porque pues, en cuanto a componentes X en Y, pues prácticamente casi es que, unos positivos y otros negativos, entonces ajá, se restarían y llegarían a 0. exacto. O sea, entonces su desplazamiento total fue 0. O sea, pero recuerda, el desplazamiento se define de esta manera. O sea, apelando a esta definición, usando esta definición, te lleva a que si tu posición inicial y final coinciden, entonces el desplazamiento fue 0. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, ¿hasta ahí sí vamos bien? ¿Sí queda claro? O sea, no Sí, estamos haciendo profe. nada raro. Bueno, ahora, ¿dónde viene el punto con el que te estás confundiendo y que no solamente tú, sino que seguramente muchos más pueden llegar a confundirse? Tú estás tomando en cuenta los módulos de los desplazamientos. Sí, así es prácticamente porque estamos hablando del puro módulo sin sus componentes en X y en Y. Exacto. Entonces, cuando tú sumas los módulos de tus desplazamientos, no estás obteniendo el desplazamiento total, estás obteniendo la distancia total recorrida. Entonces, esa sería la diferencia de Sí, distancia total recorrido y desplazamiento total. exactamente. Exactamente. Entonces, para de hecho es justamente, les comentaba la idea siguiente. Si ya no hay duda con este resultado, o sea, con esta idea, si un objeto regresa a su posición de inicio, entonces su desplazamiento total es 0.
¿Y por qué? Bueno, pues que porque su posición final es la misma de la cual partió. Entonces aquí tenemos un cero, un vector cero. Y no hay, o sea, ustedes consideren una situación arbitraria, consideren un problema en el que, no sé, un avión se mueve al norte, tantas unidades, al sur, oeste, noroeste, etcétera, lo que ustedes gusten, y metan la condición de que regresa a su punto de partida, hagan la suma de todos los desplazamientos y les va a dar el desplazamiento cero, porque regresó a su punto de partida. Pero ahora, si toman en cuenta la distancia recorrida, es decir, el módulo de los vectores, entonces el resultado va a ser diferente de cero. Por lo tanto, de ahí radica la diferencia entre un desplazamiento, que es una cantidad vectorial, y la distancia total recorrida, que es un escalar positivo. Y entonces, al ser un escalar positivo, siempre se van a estar sumando. 10 metros más 15 más 10 más 15, todas estas distancias o módulos se van a sumar. El resultado va a ser algo diferente de cero. Pero los desplazamientos, por ser vectores, entonces, si se realizó un desplazamiento de 5 kilómetros hacia el este y después se regresó, es decir, se recorrieron esos mismos 5 kilómetros pero hacia el oeste, vean que ahí se está compensando, positivo con un negativo. Pero eso viene por las direcciones, porque hablamos de vectores. Pero si tomamos en cuenta la distancia recorrida, son 5 de ida y 5 de regreso, son 10 kilómetros. Sí, profe, a mí ya me quedó claro la diferencia. ¿Ok? Entonces, si esa diferencia, que es muy sutil, porque a veces como que a primera vista no nos es clara, pero ya pensando un poquito, ya uno encuentra que sí hay una diferencia importante. Vamos entonces a encontrar la siguiente definición. Bueno, entonces, la distancia, vamos a anotarlo aquí. La distancia total recorrida, que vamos a llamarla como D mayúscula, es la suma de los módulos de los desplazamientos, lo que acabamos de decir hace unos instantes, ¿okay? De los desplazamientos efectuados por la partícula o el objeto, aun y cuando la partícula regrese a su punto inicial, o a su posición, mejor dicho, a su posición inicial. Entonces, no importa si la partícula regresa o no a su posición inicial, la distancia total recorrida siempre se va a calcular tomando en cuenta los módulos, la suma de los módulos de todos los desplazamientos realizados. Bueno, por lo tanto, entonces de esta manera, definimos la rapidez promedio como la rapidez promedio es una cantidad que se define de esta manera. Entonces, voy a llamarla R con prom, subprom, y va a ser igual a distancia total recorrida dividida por el tiempo total empleado. Para el recorrido. A ver, entonces, esa va a ser la definición en forma de división. Aquí pongo la línea. A ver.
Esa va a ser la definición de rapidez promedio. Entonces, si regresamos al ejercicio de arriba, bueno, al ejemplo de la trayectoria esta. Para este recorrido, ¿la rapidez promedio podría ser 0? ¿O será 0? Si apelamos a esta definición, es la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado para el recorrido. No, no es 0. No va a ser 0, ¿no? Porque pues ninguna de esas cantidades es 0. O sea, los módulos de los desplazamientos no son 0. Pero vean, la velocidad promedio sí fue 0. ¿Están de acuerdo? Quiero que noten esa importante diferencia. La velocidad promedio fue 0, pero la rapidez promedio no va a ser 0. Y aquí radica la diferencia, muchachos, entre en eso que nos decían a veces, y que seguramente ustedes recordarán. Y si tienen hermanos pequeños, o familiares que vayan, no sé, en la primaria o secundaria, y si les preguntan lo siguiente, les van a dar la respuesta que les voy a comentar a continuación. ¿Qué es la velocidad? ¿Y qué nos suelen decir? Es distancia sobre tiempo. Y eso es un error, porque la velocidad es una cantidad vectorial, la cual para un recorrido como en estas condiciones puede ser 0, aun y cuando sepamos que el objeto sí se movió. La rapidez promedio es lo que nos han dicho como velocidad, es decir, ha habido como una especie de imprecisión en cuanto a los conceptos. Entonces, la velocidad es una cantidad vectorial. La rapidez es una cantidad escalar. Distancia total recorrida, que es un escalar, entre tiempo total empleado para el recorrido. Otro escalar. Escalar entre escalar. Un escalar. Entonces, la parte conceptual, en este sentido, a veces se nos lo dice de manera muy simple como velocidad es igual a distancia sobre tiempo. No es cierto. No siempre va a suceder eso. Aquí tenemos justamente un caso para el cual velocidad no es lo mismo que rapidez promedio. No es igual a distancia sobre tiempo total. ¿Sí queda claro entonces la diferencia entre uno u otro concepto? Hay casos para los cuales la rapidez promedio sí va a coincidir con el módulo de la velocidad promedio. Y esos casos suceden cuando la partícula avanza en una sola dirección. Siempre a la izquierda, siempre hacia la derecha, siempre hacia el norte o siempre hacia el sur. Cuando eso sucede, cuando la dirección de la partícula no cambia, la rapidez promedio es igual a el módulo de la velocidad promedio, al módulo de este vector. Pero en el instante en que la partícula regresa, o sea, cambia de dirección, esta idea, estos dos conceptos ya son diferentes. Les van a darles a ustedes un resultado distinto. Entonces, bueno, es algo importante que hay que tomar en cuenta a la hora de resolver algún ejercicio o de analizar un problema. Pero en general son cosas distintas. Bien. O sea, la velocidad que conocemos de toda la vida de distancia sobre tiempo, ahorita la vamos a manejar como rapidez promedio. Exactamente. O sea, realmente en ese momento estuvieron hablando de la rapidez promedio. La velocidad es un concepto distinto, porque la velocidad es un vector,
no un escalar. Ok, profe. ¿Vale? Muy bien. Y ya nada más para terminar, porque ya se acabó el tiempo de esta sesión. Vamos a, bueno, la siguiente clase vamos a retomar la idea de velocidad, ¿sí? ¿Ok? Como en este contexto, de que nos dice cuán rápido está cambiando la posición de un objeto, pero la diferencia es que la velocidad instantánea o simplemente velocidad, porque en los libros ustedes lo van a encontrar como simplemente velocidad, va a medir los cambios de posición, pero a intervalos de tiempo muy pequeñitos. Entonces, esto aquí ya nos está hablando del concepto de derivada. Por lo tanto, para la siguiente clase, les voy a pedir que revisen rápidamente de su curso de cálculo, incluso de bachillerato, el concepto de derivada. ¿De acuerdo? Entonces no es necesario que hagan ningún ejercicio ni nada, simplemente que chequen incluso en internet lo que es la derivada, para entonces retomar esa idea en la clase siguiente para definir esta cantidad llamada velocidad instantánea. Muy bien, entonces, no sé si queda alguna duda general sobre lo que hemos visto hasta este momento. Mi parte no, profe. Ok, bueno, espero que algo general sea la respuesta. Les voy a hacer llegar el PDF más tarde de la clase de hoy junto con el apunte, o bueno, las notas que se comentaron en la clase de ejercicios, para que, bueno, si de algo les sirve, bueno, pues lo tengan también ahí como preparación para el examen. Bien, entonces la sesión la terminamos en este punto y permítanme enviarles el link para el registro de asistencia.